Tiene entonces un recurso de revocación presentado ante la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo sigue esto? Por ahora esperando que lo resuelvan. Según lo que se resuelva, se continúa o no se continúa. ¿Cómo se continúa en el caso de que se resuelva negativamente? Ante el TCA. Ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. ¿Y si el Tribunal de lo Contencioso Administrativo sigue en su razonamiento en el mismo de la Suprema Corte? Ante tribunales internacionales. ¿Comisión o Corte Interamericana de Derechos Humanos? Comisión Interamericana. ¿Y luego la Corte? Eso lo decide la Comisión. Eso es interno de la Comisión. Exacto. Pero sí está dispuesta a llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí, creo que sí. Creo que el caso la merita, no por mí, sino por el caso en sí. Digo, porque además detrás de mí puede ocurrirle a otros colegas. Y eso me parece que es lo que motiva esta situación. ¿Podría plantear un juicio por difamación e injurias a Ruibal Pino por suponer que usted tenía sumarios que no lo tenía? No quiero entrar en esa, digo, voy por lo que realmente hizo y no por lo que dijo. Bien, bien. ¿Se podría disculpar esa parte? Porque él se retractó, digo. Él se retractó, eso es cierto. Usted es el segundo traslado que no sé si sufre, padece o que pasa por lo menos en la vida de la ciudad de la costa a Montevideo, y estaba investigando allí el tema de las coimas en las aduanas o los funcionarios aduaneros. ¿Vinculó ese traslado con esa investigación en algún momento de su vida o luego se retractó o lo ratificó? Cuando a mí me trasladan, que eso fue un traslado ascenso, porque ingresaba a Montevideo, tenía en la mitad de la investigación muy interesante, donde se podía llegar a muchísimas más cosas, a investigar otras relaciones, otras situaciones irregulares. En ese expediente y después en 2 expedientes más que quedaron sin poder iniciarse. No puedo ligar una cosa con la otra, no tengo pruebas, pero siempre los traslados, aun cuando sean traslados ascensos, determinan que los casos que se iban llevando empiezan de nuevo con otro jerarca, con otro encare, con otra impronta. Entonces eso también afecta a la investigación, a veces hasta por bien, pero que la afecta, la afecta. Está claro. Bien, bien. Usted tiene una especialización en crimen organizado, en derecho penal, ha pasado por seminarios de crimen organizado. Cuando ahora se reveló en el programa argentino de la Nata el tema del lavado de activos que puede estar afectando a Uruguay, por lo menos con algunos viajes que se están investigando y sociedades anónimas instaladas en Uruguay, ¿qué pensó? Varias cosas. Argentina no tiene la cantidad de procesamientos por lavado de activos que tiene Uruguay. Me consta justamente por los cursos de crimen organizado y porque además he conocido a la gente que está al frente de los organismos que trabajan para combatir el lavado de activos, que en Uruguay, por lo menos estos organismos y estas autoridades hacen todo lo posible para que esas cosas no ocurran. Todo lo posible no quiere decir que se haga absolutamente todo y siempre hay algunos lugares por donde se pueda colar este tipo de delitos y bueno, investigarlo es parte de la responsabilidad que asumen las autoridades y que lo están haciendo. ¿Son suficientes los controles para que no se laven activos? Se han hecho muchas cosas en Uruguay, en la anterior administración y en esta, pero nunca es suficiente. Siempre hay que ir mejorando los controles. ¿Habría que crear un Ministerio de Justicia para usted? Es una linda pregunta. Creo que habría que hacer una reforma judicial. ¿Implique la creación de un Ministerio de Justicia o no es necesario? Que implique independizar la administración de los fondos, de los presupuestos que se le dan al Poder Judicial. Bien. Independizarlo de quienes lo administran, porque tienen que administrarlo quienes están capacitados, y no es por un tema de incapacidad intelectual, sino por incapacidad, o por lo que creo, me parece, sino por un tema de conocer cómo se debe abarcar los diferentes rubros. ¿Y esa independización puede venir de la mano de un Ministerio de Justicia o no? Lo
Lo que pasa es que el Ministerio de Justicia pasaría a depender supuestamente como Ministerio del Poder Ejecutivo y entonces no sé ahí cómo queda. Tal vez debería ser un organismo aparte que no dependiera del Poder Ejecutivo. El caso de Aldo Perrini, muerte ocurrida en 1974 en Carmelo, Colonia, ¿fue un antes y un después para usted? Tal vez un poco lo que refería en cuanto a pisar terreno firme y tener claro las reglas del juego, ahí empezaron a cambiar. Le piden el expediente en la mitad de la investigación y eso hace quebrar, si se quiere, esa regla de juego. Sí, a mi entender sí, a mi entender sí. Porque yo estaba en un trámite de un recurso de queja que se interrumpió. Y hasta el día de hoy no sé por qué se interrumpió. Porque yo lo estaba tramitando correctamente, como corresponde, como lo establece la ley. Sigue en el terreno de la especulación. Sigo en el terreno de la especulación. ¿Usted se hace alguna autocrítica si estuviéramos en 2012 y supiéramos este final? Yo intenté de todas las maneras posibles de llevar adelante esas investigaciones que fueron muy trabajosas, fueron muy difíciles y no tuve apoyo, realmente no tuve apoyo, de ningún lado, salvo desde el lado de las víctimas, obviamente, que eran las directamente involucradas e interesadas. Y bueno, y algunos colectivos que estaban detrás del lado de las víctimas, o sea, pero en definitiva directamente desde las víctimas, y quienes a su vez la apoyaban, pero no desde el Poder Judicial, no desde el gobierno o como apoyos muy aislados, pero no institucionalmente. No digo gobierno, en realidad debería ser Estado, ¿no? Pero no hubo eso. Y bueno, creo que hice lo que pude. Tal vez, a veces uno piensa, bueno, haber tenido menos exposición pública, la exposición yo no la pedí, jamás la pedí, digamos. Yo no fui a buscar que me hicieran una nota, eso creo que lo saben más de uno, pero los hechos en sí generaban una repercusión. Y eso yo sabía, eso sí, lo sabía, que no agradaba a las jerarquías judiciales, esa circunstancia. Por una posición que ya tienen tomada de que no quieren que los jueces tengan exposición pública, en fin, nunca está muy claro muy bien por qué, pero bueno, creo que el tema era el que convocaba y lo sigue convocando hasta el día de hoy y lo va a seguir convocando mientras no se resuelva. Tal vez con un poquito más de tiempo para atrás pueda ver qué fue lo que le erré. Debo haber errado muchas cosas, tal vez podía haber hecho más. Siempre me queda esa sensación de poder haber hecho más, pero bueno, era un juzgado enorme, de grande, y además de las causas de derechos humanos había otras causas a las cuales no podía dejar de atender, porque eran todas víctimas, o sea, eran todos iguales. Pero fue muy, muy difícil, muy difícil. Y cuando usted escucha por último al presidente de la Suprema Corte de Justicia hablar de una muralla, aunque cada caso de violaciones a los derechos humanos es distinta, porque así lo ha definido la propia Suprema Corte de Justicia, ¿qué piensa? Que estamos muy lejos del resto del mundo, ¿no? Siempre cuando escucho esas cosas o cuando leo las sentencias de inconstitucionalidad o cuando escucho personas que sostienen la misma posición que hoy día sostiene la mayoría de la Corte, me da esa sensación de que estamos yendo contra flecha del resto, ¿no? Uno mira las evoluciones que han hecho en otros países con la misma situación que la nuestra, ¿no? Exactamente la misma y habiendo pasado por dictaduras, con graves violaciones a los derechos humanos por investigar. ¿Cómo han salido otros países de América? Y han salido. Y además el sentir y escuchar que el acatar lo que dice la Corte Interamericana es violar nuestra soberanía, me cuesta entenderlo, ¿no? Me cuesta entenderlo. Somos parte de una comunidad internacional. Desde que suscribimos y desde que integramos la OEA, aceptamos determinadas reglas. Y eso no es violar la soberanía, eso es integrar un conjunto de naciones. Yo supongo que con el tiempo habrá una recapacitación, pero bueno, por ahora es lo que hay. ¿Con el término muralla prejuzgó Ruibalpino? Bueno, supuestamente yo no debería decirlo porque debería haber un tribunal, no sé cómo se conformará,
para que lo decida, ¿no? Eso es toda otra historia, que también evidencia cómo debemos reformarnos este Poder Judicial, porque las estructuras no están siendo útiles para la realidad actual. Yo creo que sí, pero eso lo pido yo, es muy personal, no es una cosa que diga quien opine, quién sea la autoridad para opinarlo, ¿no? ¿Estás feliz acá? Es todo lo más diferente que pueda haber sido de seguir en el penal, ¿no? Es absolutamente diferente. Pero bueno, las personas acuden a un juzgado para pedir que se diriman sus derechos y quién tiene razón y quién no. Y esa es mi función, en penal, en civil o en donde sea. Y eso es lo único que debo tener claro. Muchas gracias, Mariana.